Este vídeo te va a servir de apoyo para hacer los diferentes puntos que lleva el chal. Vamos a empezar con el primero, que serían los puntos doble altos en relieve, luego el punto diamante y este punto en triángulo con las puntillas. Vamos a comenzar con un anillo mágico y dentro del anillo mágico vas a realizar 3 cadenetas de subida y 5 puntos altos. Antes de acabar el último punto, tomaré el hilo del color diferente, en mi caso el blanco, y lo dejaré aquí enganchado ya para hacer el cambio de color. Vamos a cerrar el círculo tirando de la hebra, el círculo mágico, y le damos la vuelta a la labor. Esta es la hebra que voy a seguir utilizando, la del blanco, pero voy a dejar por encima tanto la hebra de lo que me ha sobrado del blanco como la del rosado que voy a seguir utilizando. Lo dejo por encima y vamos a hacer, ¿ves cómo queda? Así. Esta hebra no la necesitamos, que no se nos líe. Vamos a hacer 1, 2 y 3 cadenetas, un punto alto dentro del primer punto y a continuación, antes de acabar este punto alto, voy a cambiar al hilo rosa porque voy a hacer un punto doble alto en relieve por delante. Vamos a fijarnos que sea el segundo punto donde lo hacemos. Y antes de terminar el último paso de este punto, cierro con el hilo blanco. Tiro un poquito y ahora vamos a hacer en el siguiente punto 2 puntos altos dentro del mismo punto, del mismo hueco. Una, 2 y 3 cadenetas que son las que van a formar el pico del chal. Y en el siguiente punto vuelvo a realizar la misma operación, 2 puntos altos dentro del mismo punto. Y antes de acabar este punto vuelvo a cambiar el hilo. Como veis, me he ido llevando las 2 hebras en todo el tiempo. Las 2 hebras me refiero a la que ha sobrado del blanco para así ya dejarla guardada. Lo cambio, tiro un poquito y ahora me tocaría realizar un punto doble alto en relieve por delante, es decir, aquí por delante de la vareta. Y antes de acabar este último punto vuelvo a cambiar el hilo al blanco y hago dentro de las cadenetas del inicio, si puede ser dentro de las cadenetas, a ver si lo puedo coger bien, me refiero a dentro de la cadeneta que no sea en el hueco que queda entre la cadeneta y o sea, que no sea en este hueco de aquí, sino que sea dentro de la propia cadeneta. Por eso es importante no hacerla muy apretada. Hago un punto alto y otro punto alto más. Ya tenemos nuestro pico aquí creado para ir creando lo que es el chal en pico, y esta hebra ya la podríamos cortar. Le vamos a dar la vuelta a la labor y voy a poner el hilo rosa, que me lo tengo que seguir llevando todas las vueltas igual por encima del blanco. Vale, una vez que lo tengo por encima, tomo el hilo blanco y vuelvo a hacer 1, 2 y 3 cadenetas. Voy a hacer un punto alto en el primer punto, otro punto alto más, y voy a cambiar al hilo rosa porque ahora lo que me tocaría sería un punto doble alto en relieve, pero por la parte de atrás, es decir, tomando la vareta por detrás. Antes de terminar este punto vuelvo a cambiar el hilo. Fíjate en los movimientos que estoy haciendo para cambiar el hilo, porque de esta manera no se te van a ir liando los 2 hilos durante todas las vueltas que tenéis que dar. Entonces, perdón, este último
antes de acabarlo, tengo que volverlo a cambiar. Entonces lo que voy a hacer es, el rosa lo cambio siempre por delante, vuelvo a hacer ese punto doble alto por delante, en este caso en este punto de aquí. Y vuelvo a cambiar el hilo al blanco, pero el blanco lo tomo por detrás. Ahora tengo que hacer 2 puntos altos dentro de este mismo pico, 1 y 2 y 2, perdón, 3 cadenetas, que son las que siempre vamos a hacer para el pico. Me voy llevando el otro hilo y lo voy escondiendo por dentro. Ahora tengo que volver a cambiar otra vez el hilo al rosa, tomar la doble hebra y hacer ese punto doble alto en relieve, tomando la vareta por detrás. Y vuelvo de nuevo a cambiar el hilo blanco, ya que aquí tendría que hacer un punto alto en blanco. Vuelvo a cambiar al hilo rosa y vuelvo a hacer ese punto doble alto, tomando el de la vuelta anterior. Y antes de acabar este punto, vuelvo a cambiar al hilo blanco. Aquí tendría que hacer, igual que al otro lado, un punto alto y dentro de la cadeneta, que es importante no apretarla, que yo la he apretado un poco aquí, tengo que hacer ahora 2 puntos altos dentro de esa misma cadeneta. Esta es la explicación que hay en el gráfico que tenéis en el patrón. Vamos a dar una vuelta más para que entendáis cómo hacer la siguiente vuelta y dónde van los aumentos. Para ello he vuelto a poner otra vez el hilo rosado por encima del blanco y lo he pasado para este lado. Voy a hacer 3 cadenetas de subida, voy a hacer un punto alto dentro del primer punto. Y ahora tendría que hacer siempre, en todas las vueltas que haya aquí 3, tengo que hacer lo mismo. Cambio el color rosa, tomo doble hebra y en este primer punto es donde hago ese punto relieve por delante, punto doble alto y vuelvo a cambiar el hilo al blanco, ya que el siguiente punto me tocaría en blanco. Al finalizar cambiamos de nuevo y hago el punto doble alto en relieve por delante. Seguimos así hasta llegar a esta esquina de aquí. Una vez que he llegado a este último punto antes del hueco, voy a cambiar de nuevo al rosa para hacer ese punto doble alto en este último punto antes de llegar al pico. Y volveríamos a cambiar al blanco para hacer los 2 puntos altos dentro del pico y las 3 cadenetas. Vuelvo a hacer 2 puntos altos. Antes de llegar al último punto tengo que volver a cambiar. Voy a tomar bien el hilo. Cambio de nuevo. Tomo por delante. Y vuelvo a cambiar al blanco para terminar la vuelta igual que he hecho este trozo. Si te fijas, lo que sería la vuelta 3, pues esta sería 1, 2 y 3, se quedan 3 puntos aquí en blanco. Pero en la vuelta 4, que sería como si fuera la 2, ya lleva en el segundo punto del inicio otro punto relieve más. Es decir, siempre vamos a ir aumentando uno al principio de este hueco del pico y otro
aquí. En la siguiente vuelta no, pero en una sí y en otra no. Vamos a terminar esta vuelta y voy a hacer otra vuelta más, ya que para poder empezar a hacer el siguiente punto tengo que acabar en una vuelta en la que me queden 3 puntos blancos aquí y al final. Yo ya he terminado lo que me faltaba de la vuelta y he hecho la siguiente vuelta. Como ves, he acabado con las 3 cadenetas del inicio y 2 puntos altos, y aquí 3 puntos altos en blanco. Así es como tienes que acabar una vez que acabes todas las vueltas que se indican en el patrón. Y ahora lo que vamos a hacer es este punto de aquí, que es el punto diamante. Para hacerlo vamos a comenzar, ya sería simplemente con el hilo blanco, con lo cual este ya se podría cortar. Y vamos a empezar, como siempre, con 3 cadenetas de subida. Haremos 2 puntos altos dentro del primer punto y vamos a saltar 2 puntos, y al siguiente, el tercero, vamos a hacer 3 puntos altos. De esta misma manera vamos a seguir en el siguiente, 1, 2, y el tercero 3 puntos altos juntos dentro del mismo hueco. Una vez que estamos llegando al final, 1, 2 y 3, vamos a hacer nuestros últimos 3 puntos altos dentro de este mismo hueco y nos queda nada más que un punto. Ese punto lo vamos a saltar y vamos a hacer aquí dentro 2 puntos altos y 3 cadenetas. Después de esas 3 cadenetas hacemos 2 puntos altos también dentro del hueco, como siempre, y volvemos a saltar este punto y nos venimos a este de aquí para hacer de nuevo 3 puntos altos dentro del mismo hueco. Ahora tenemos que hacer lo mismo que hemos hecho al otro lado del pico. Saltamos 1, 2 y nos venimos al tercero, así hasta llegar al final. ¿Veis? Así va quedando los diamantes. Una vez que llego al pico, hago esas 2 cadenetas de separación y me vengo directamente dentro de ese pico a hacer mis 2 puntos altos, las 3 cadenetas de separación y de nuevo 2 puntos altos. Y ahora tengo que hacer igual que he hecho en este lado. Entonces vuelvo a hacer 2 cadenetas y comienzo a hacer los 3 puntos altos cerrados juntos. Perdón, este no sería, estos 2 hay que saltarlos porque son los que van dentro del triángulo, digamos, del pico. Habría que hacerlo en este de aquí. Y seguimos haciendo estas reducciones con sus 2 cadenetas hasta llegar al final. Que llego al último trío de puntos donde tengo que hacer las reducciones, realizaré la reducción tomando el último, las cadenetas del inicio. Siempre, como hemos dicho, intentando introducirlo dentro de la cadeneta. Vamos a hacer 2 cadenetas más y un punto alto dentro de las mismas cadenetas para que quede igual que al principio. Ya estaría terminada la vuelta 26 y 27. Ahora bien, para poderte enseñar este punto, que es el triángulo con las puntillas, tengo que acabar en este tipo de vuelta que es como la vuelta 26. Así que voy a dar esa vuelta 26 para poderte enseñar este tipo de punto. Como puedes ver, yo ya he dado otra vuelta más porque es en esta vuelta en la que hay que acabar, en la que hacen los aumentos de 3. Y para que lo veas más de cerca, los aumentos van dentro de los huecos que hemos dejado en la vuelta anterior. Llegando aquí a la esquina, al pico, lo que hace es saltar directamente
al pico para hacer tus 2 puntos altos y tus 3 cadenetas y los otros 2 puntos altos dentro del pico. No se hace ninguna separación entre medios ni nada, igual que hemos hecho antes. Yo ya tengo preparado que he cambiado el hilo porque vamos a hacer ahora este tipo de puntos. He cambiado el hilo y tengo ya hecha el inicio, que son las 4 cadenetas de subida, porque ahora lo que vamos a hacer es punto doble alto. Entonces ya tengo el hilo aquí. Este blanco ya se podría cortar porque ya no serviría. Vamos a hacer punto doble alto dentro de entre medio de los huecos que habíamos dejado, de estos huecos de aquí. Ahora 3 cadenetas de separación y otro punto doble alto. Para hacer lo que es la puntilla hacemos 1, 2 y 3, y dentro de lo que es donde hemos acabado el punto alto, doble alto, perdón, cerramos con un punto deslizado. Vuelvo a tomar doble hebra y vuelvo a hacer ese punto doble alto en el siguiente hueco. 3 cadenetas y punto doble alto. Vuelvo a hacer las 3 cadenetas y las cierro juntas donde acabe el punto doble alto. Y seguimos haciendo lo mismo hasta llegar al pico del chal. Una vez que he llegado al final, hago mi último triángulo con la puntilla y hago punto doble alto dentro del pico. Antes hacíamos puntos altos, ahora vamos a hacer punto doble alto y 3 cadenetas de separación. Un punto doble alto y otro punto doble alto. Vale. En este caso, como habrás podido ver en el gráfico, hemos empezado haciendo esta puntita en el final, en el segundo punto doble alto que hacemos, por decirlo de alguna manera, y ahora lo vamos a hacer en el primero, es decir, vamos a cambiar ese sentido, digamos. Ese punto doble alto y hago las 3 cadenetas, cierro aquí, hago mis 3 cadenetas de separación y el punto doble alto. Vuelvo a hacer punto doble alto, 3 cadenetas y cierro aquí. Y vuelvo a hacer mis 3 cadenetas de separación y termino de hacer este triángulo. ¿Ves? Lo que hemos hecho es cambiar el sentido de esas puntas. Antes las hacíamos al final y ahora es al principio. Así que vamos a seguir así hasta llegar al final. Una vez que llego al final tengo que hacer un punto doble alto dentro de, vamos a cogerla bien, de las cadenetas del inicio. Aquí. Y ahora vamos a darle la vuelta para seguir haciendo otra vuelta más y que lo podáis ver mejor. 4 cadenetas y ahora me vengo en medio del triángulo anterior para hacer un punto doble alto, 3 cadenetas, otra vez un punto doble alto y ahora hago esa puntilla. Me voy al siguiente y hago lo mismo hasta llegar al pico.
Una vez que llego al pico, vuelvo a hacer mis 2 puntos dobles altos dentro de ese pico, las 3 cadenetas de separación y de nuevo 2 puntos dobles altos dentro del mismo hueco. Y ahora voy a seguir haciendo ese triángulo con la puntilla, pero recuerda que tenemos que cambiar el sentido de donde hacíamos antes esa puntilla. Entonces, ahora tengo que hacerla al principio, es decir, he hecho ya el punto doble alto, ahora es cuando tengo que hacerla. Y ya termino 3 cadenetas, punto doble alto y sigo con mi triángulo hasta el final. Una vez que llegas al final, haces un punto doble alto en las cadenetas del inicio y ya terminarías en las vueltas. De este tipo de puntos solo hay 3 vueltas, con lo cual sería siempre hacer lo mismo que hemos visto ahora.